Buenos días. Queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar. Agradecemos su asistencia y esperamos que disfruten de la sesión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre es un gusto estar con ustedes, compartir una vez más, ¿verdad? Estos temas tan interesantes, ¿verdad? Tan importantes también en nuestra actividad cotidiana. El día de hoy les vamos a platicar, vamos a compartirles este tema que se llama prevención de riesgos en el transporte de materiales peligrosos. No nada más en el ámbito ferroviario, también por la parte del autotransporte. Es un tema fundamental, tanto la operación diaria y de igual manera para la prevención precisamente de los riesgos. Nadie quiere tener un accidente, un incidente, una fuga no derivada de accidente. Entonces, es importante, creo que es información de relevancia. Esperemos eh, tener una plática pues, agradable, amena. Al final, como ya lo comentó la Inge Blanquita, tendremos un espacio, una sesión de preguntas y respuestas y con mucho gusto podemos ahí ahondar un poquito más si así lo determinan, ¿verdad? Sobre algún aspecto que hayan identificado de interés durante el desarrollo de la presente. Bueno. A grandes rasgos vamos a hablar de estos tres tópicos: el reconocimiento de la norma, el 49 CFR, en sus secciones 172, lo que es las Hazmat Regulation, ¿verdad? Las regulaciones de materiales peligrosos en los Estados Unidos, que van desde la sección 172.101 hasta la 172.180, incluyendo tabla de materiales peligrosos, etcétera. De igual manera, pues, ¿cuál es la normatividad vigente aquí en nuestro país? Y finalmente, las acciones de seguridad y prevención para disminuir los riesgos en el transporte de materiales y residuos peligrosos. Entonces, que pues, realmente es la parte que nos va a llevar un poquito más de tiempo y es la parte interesante de todo esto, ¿verdad? El esquema el marco normativo, en este caso en la parte americana, ¿sí? Código Federal de Regulaciones, desde el 49, el título 49, perdón, capítulo 1, subcapítulo C y las regulaciones de materiales peligrosos. Y el extracto, ¿verdad? Simplemente por ahí un recorte pequeño de la pantalla de la plataforma del CFR para que podamos bosquejar precisamente todo vamos a llamarle así, el marco, ¿sí? Todo lo que atañe precisamente a ese título. Bueno, les puse esta imagen, esta diapositiva, nada más para por ahí hacer mención. Me parece que en el webinar antepasado, si no mal recuerdo, hablábamos precisamente de los elementos que componen un plan de respuesta a emergencias. Entonces, estamos hablando realmente de lo mismo. Si ustedes pueden observar en la sección, en la parte 172, en la subparte G, es donde encontramos precisamente la información de un plan de respuesta a emergencias. Entonces, realmente estamos hablando de lo mismo, es una normatividad extremadamente grande, así como la mexicana, aquí a través de los diferentes reglamentos, leyes, normas oficiales mexicanas y obviamente, pues, de sus diferentes secretarías, ya sea en la parte de medio ambiente, en la parte de comunicaciones y transportes, etcétera, pues se va haciendo un marco normativo extremadamente grande. Yo nada más les voy a mencionar algunos, no son todos. Muy seguramente ustedes, dependiendo de la actividad cotidiana,
sí, manejan algunas otras normas, algunos otros reglamentos, bueno, pero a mi forma de ver, estos son los más representativos, ¿verdad? Desde el reglamento para el transporte terrestre, materiales y residuos peligrosos, el reglamento para el servicio ferroviario, las diferentes normas oficiales mexicanas, tanto de la la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. También, sin olvidar por ahí el manual de campo de reglas de intercambio de la AAR. Igual el marco normativo medioambiental, sí, la LIGEPA, la LEPEGIR y sus normas oficiales mexicanas, que de una manera u otra pues, nos ayudan a, a darle forma a través de una regulación periférica, ¿verdad? Bueno, porque es importante la prevención de los accidentes, de las fugas no derivadas, ¿verdad? Eh, Al final de cuentas, una emergencia es un trastorno crítico del sistema, es un evento que obviamente no está considerado y que mantiene un riesgo crítico para no nada más el medio ambiente, no nada más para la propiedad de los terceros, sino también para la seguridad del público, para la seguridad de los trabajadores, háblese del autotransporte terrestre como del transporte ferroviario. Entonces, es fundamental minimizar los riesgos que nos puedan llevar a desencadenar precisamente un accidente. Eh, por la parte ferroviaria, bueno, pues tenemos accidentes que son ocasionados por el estado de la infraestructura, también por las condiciones climatológicas, por algunos defectos en las unidades de arrastre, en fin, es lo que podemos observar en pantalla, ¿verdad? Diferentes escenarios, inclusive vemos por ahí uno derivado de las condiciones climatológicas, ¿verdad? Cuando hay lluvias excesivas, bueno, tenemos reblandecimiento del suelo, la vía se pone inestable y pues se llegan a dar en ocasiones los descarrilamientos. Por la parte del autotransporte, pues igual, ¿no? Ahí nos pega un poquito más, digo, al igual con la parte ferroviaria, también tenemos el factor humano, pero ese factor humano se viene con un poquito más de peso, si así me lo permiten nombrar, en la parte del autotransporte, ¿verdad? Y esto, pues yo creo que no me lo van a dejar mentir los compañeros que nos hacen favor de acompañarnos y que se dedican a esta área, ¿verdad? A este rubro. Desde el cansancio, desde a veces las condiciones de la carretera, a veces el manejar bajo el influjo de pues algunas sustancias, ¿verdad? Que no deberían de consumir. Y bueno, pues también, por supuesto, el estado de la infraestructura, de las vías carreteras, eh, el estado de los vehículos, de los remolques, las condiciones meteorológicas, como ya se los comenté hace un momento, en fin, todo esto, hay cosas obviamente que no podemos controlar, ¿verdad? Que no podemos minimizar, ¿sale? Pero la mayoría de ellas sí están bajo nuestro escrutinio, sí podemos tomar medidas, al menos para mantener a raya, para tratar de controlar esa incertidumbre, vamos a llamarle así, ¿verdad? Ese factor de error. Bueno, algunos indicadores por la parte del autotransporte. eh, Tomé los del 2021 porque son los últimos que nos maneja también la Agencia Reguladora para el Transporte Ferroviario.
aunque en el caso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sí vienen unos añitos más adelante, pero para homologar el indicador con la parte ferroviaria, ¿ok? Bueno, nos indica la Secretaría que para el 2021 teníamos poco más de 1 millón de unidades. Esto se refiere solamente a los equipos tractivos, ¿vale? Sin tomar en cuenta pues los números de los remolques, semirremolques, etcétera. Entonces, poco más de 1 millón, y de ellos enfocado o dedicado, mejor dicho, a los materiales peligrosos, más de 132,000 unidades destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos. Es una cantidad muy importante, la que hasta el 2021, ya estamos en el 2000, iniciando el 2025, entonces este número seguramente ya se incrementó en gran medida. Y para hasta el 2021 teníamos esa cantidad de tractores destinados a el transporte de materiales y residuos peligrosos. Para la parte ferroviaria, al 2021 teníamos poco más de 2 millones de carros destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos. Es una cantidad muchísimo, muy importante, ¿sí? Y a diferencia del indicador del autotransporte, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario sí por ahí nos proporciona algunos datos enfocados a los accidentes, ¿verdad? A los siniestros, a tal grado de que, por ejemplo, para ese año, para el 2021, nos indica inclusive las defunciones debido a los siniestros, ¿no? 108 defunciones, eh, otras más por accidentes derivados de falta de mantenimiento o por algún mantenimiento incorrecto, accidentes que representaron un impacto al medio ambiente, etcétera. Entonces, son números duros, son números oficiales, entonces, pues vale la pena, ¿no? Al menos nombrarlos, al menos considerarlos y saber, pues, que la probabilidad, ¿verdad? Pues es fuerte. Bueno, eh, hablando de un accidente o de una fuga, un derrame, eh, todos pensamos en el costo, ¿sí? ¿Cuánto cuesta un accidente? ¿Cuánto cuesta, en el caso del autotransporte, pues una volcadura de una pipa o de un full de gasolina, de combustible pesado, de diésel? En el caso de los ferrocarriles, ¿cuánto me cuesta un descarrilamiento eh, que involucre, puede ser destilados o, por ejemplo, que involucre un carro tanque o una cantidad de unidades de arrastre vamos a suponer, gases inflamables o gases tóxicos por inhalación? Entonces, si nosotros vamos agravando un poquito el escenario, pues obviamente el escenario de los costos se disparan enormemente, ¿no? Bueno, todavía aparte de eso, debemos de considerar que siempre hay costos intangibles inherentes a los accidentes. ¿Cuáles son esos costos intangibles? Pues desde el grado de confianza que nuestros clientes ven hacia nosotros, ¿verdad? Que la población, el público ve hacia nosotros, ¿verdad? Esa mala publicidad, vamos a llamarle así, ¿sí? Son costos que no logramos dimensionar a ciencia cierta, pero que al final de cuentas, tarde que temprano nos van a pegar, ¿no? Bueno, ya que pues entramos un poquito más en materia, vamos a platicar sobre algunas acciones de seguridad y prevención para precisamente intentar disminuir esos riesgos o mitigar esos riesgos durante su
transportación. Que quede claro, son aspectos que a título personal a mí se me hicieron de suma importancia. Tal vez alguno de ustedes tenga alguna otra recomendación. Eh, al final de cuentas, creo que nuestra actividad en particular es la que nos va a determinar precisamente la ponderación de cada una de estas recomendaciones, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, eh, dice el punto número 1, verificación e inspección de unidades de arrastre y locomotivas en el caso de la parte ferroviaria. En el caso del autotransporte, pues serán las inspecciones físico-mecánicas, ¿verdad? Eh, y por ahí nombro nada más las normas oficiales mexicanas. Acuérdense que esta plática pues también va ligadita a la reglamentación vigente, ¿no? Para el caso de las unidades de arrastre, tenemos la norma oficial mexicana RTF 06 y para el equipo tractivo, la 02. ¿Ok? Igual para la parte del autotransporte, tiene igual su correspondencia. Eh, con respecto al reglamento del servicio ferroviario, hablando en este mismo parámetro, el artículo 82 nos dice que únicamente podrá transitar por una vía general de comunicación el equipo ferroviario que previamente al inicio de operaciones se inspeccione y apruebe por personal calificado, pues, de la empresa transportista, ¿no? Del ferrocarril. Y el siguiente artículo, el 83, nos dice que precisamente los concesionarios son los encargados de designar a las personas calificadas para efectuar precisamente estas inspecciones. Entonces, o mejor dicho, esta reglamentación, independientemente de su origen, nos lleva a lo mismo, ¿sí? Nos lleva a reforzar la inspección de las unidades. El reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, en su título quinto, capítulo 2, también indica, se le requiere al personal de tripulaciones portar su documentación por la parte operativa. De igual manera, hay que revisar previo al inicio de la jornada o del viaje, la revisión del CONSIS, compendio de hojas de seguridad, las órdenes de la tripulación, vigilar que se tenga la guía de respuesta, radios, equipo de comunicación en buenas condiciones, el reglamento vigente, y pues toda la parte del seguimiento médico de la tripulación. Entonces, fíjense, ya podemos ver cómo el mismo punto de ese seguimiento lo podemos observar en las normas oficiales mexicanas, el reglamento del servicio ferroviario, el reglamento para el transporte terrestre, ¿sí? Entonces, desde varios puntos tenemos ese fortalecimiento, esa reafirmación hacia la misma recomendación. Para el caso, perdón, del autotransporte, pues también nos indica cuáles son las disposiciones para poder emprender un viaje, ¿verdad? Son todas las que ustedes pueden observar en la pantalla, desde la póliza de seguros, la revisión o inspección físico-mecánica de las unidades, contar con todos los documentos propios del embarque, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bien, ahora, igual, la NOM 02 de la Agencia Reguladora para el Transporte Ferroviario también nos nombra algunos aspectos eh, para la parte de la inspección, mejor dicho, de los equipos tractivos, así como vimos hace un momento que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emite pues esa relación de cumplimiento para sus unidades, pues también la norma
vigente, para la parte ferroviaria, pues también nos indica que todo le debemos de revisar a los equipos tractivos previo a su viaje, ¿sale? Mm, el reglamento para el servicio ferroviario, en el artículo 89, habla igual de esa inspección, pero ahora ya no del equipo tractivo, ¿sí? Sino ahora del equipo de arrastre, carro tanques, tolvas, góndolas, plataformas, multiniveles, intermodales, etcétera. ¿Sale? ¿Y qué nos indica? Dice que en ambos lados del carro se coloca una tarjeta de efectos con la leyenda BO, que es el famoso bad order o mal estado, o bien a su propietario para reparación, en la que se especifique el defecto y el nombre del inspector, así como la empresa responsable del equipo. Esto también, independientemente de que el reglamento del servicio ferroviario te lo exige, te lo indica, el manual de campo de reglas de intercambio también tiene comentarios similares tanto en la regla 102 como en la regla 126. Entonces, aquí lo único que estoy tratando de hacer es que veamos que desde diferentes ángulos la normativa nos lleva precisamente hacia el mismo punto, ¿verdad? El reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, en el artículo 47, de igual nos invita precisamente a verificar que los embarques cumplan precisamente con toda con lo correspondiente, ¿verdad? Que estén en regla. El manual de campo de reglas de intercambio de la AAR, en su regla 1, nos indica que cada uno de los ferrocarriles concesionarios, como lo determina el reglamento del servicio ferroviario, cada línea es responsable de las condiciones de todos los carros que se encuentren dentro de sus propias líneas. ¿Ok? Por eso los ferrocarriles tienen esa libertad, vamos a llamarle así, de determinar qué unidades puede arrastrar, qué unidades que fueron ofrecidas para el transporte por medio de la industria eh, son aceptadas precisamente para su transporte, ¿no? Porque al final de cuentas, en cuanto el ferrocarril o la línea concesionaria la tome para su arrastre, en automático, pues de igual manera se vuelve corresponsable, ¿no? Entonces, esto ya en la parte del flete. ¿Sí? También encontramos eh, previo a este proceso de transporte, tanto por la parte ferroviaria como por la parte del transporte por carretera, que es muy importante atender esas disposiciones, esas recomendaciones generales para la carga, descarga, inspección, uso de los recipientes que van a transportar esos materiales y o residuos peligrosos. Y obviamente eso nos hace corresponsables. ¿Ok? El punto número 2 dice que debemos de llevar a cabo un seguimiento de unidades que contienen materiales peligrosos. Para empezar, bueno, ¿cómo determinamos que las unidades van bueno, qué unidades manejan o transportan materiales? Bueno, pues simplemente desde la guía de embarque, el ofrecimiento al transporte, la rotulación, si es que aplica, los rombos, los carteles de riesgo, etcétera. Bueno, eso también está normado, está regulado, ¿verdad? La norma oficial mexicana 04 de comunicación y transportes
habla precisamente de estos sistemas de identificación. El reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, en su artículo 17, nos indica también y hace y fortalece este hecho, ¿no? Nos indica la identificación de esos materiales peligrosos se deberá de ajustar precisamente a las normas vigentes. Eh, Tomando en consideración, bueno, lo que ya todos sabemos. De igual manera, en el artículo 121 del reglamento nos indica que pues, debemos de vigilar que esas unidades que transportan materiales y o residuos peligrosos cuenten con los carteles de riesgo que previamente fueron colocados por el expedidor previo a su transporte. Háblese de pipas, de tolvas, carro tanques, etcétera, ¿verdad? Furgones. El punto número 3 nos habla de la documentación correcta de unidades que transportan materiales peligrosos. Es bien importante, de hecho, en la sección 172 del 49 CFR se dedica una buena cantidad de información precisamente para poder ofrecer correctamente al transporte los materiales y o residuos peligrosos, ¿verdad? Desde escoger el nombre propio de embarque, la segregación, el tipo de empaque, la compatibilidad, todo lo relacionado precisamente con el hecho de la transportación. Mucho más cuando por ahí alguien pues intenta hacer uso de algunas malas prácticas, ¿no? Como ofrecer al transporte a lo mejor una unidad de arrastre, eh, eh, vamos a llamarle así, ocultando la naturaleza del producto, ¿no? O mintiendo sobre la naturaleza del producto. A lo mejor ofrecer al transporte un carro tanque que en realidad transporta material peligroso y lo documentan como un no peligroso. Ya es menos, ya esto es muy difícil que suceda, pero todavía se llega a dar. Entonces, bueno, siempre hay una corresponsabilidad, ¿no? Tanto del expedidor como del transportista. Y obviamente, pues también están las consecuencias de ello, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad aquí es fundamental, la conciencia y el hecho de que si llega a pasar algo, bueno, hay todo un escenario que se puede desencadenar de forma extremadamente negativa, ¿no? El punto número 4 habla de la verificación de la segregación y compatibilidad en el autotransporte. Aquí recalqué el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, de la carga consolidada, ¿no? En el caso para el autotransporte y pues obviamente para la formación de trenes, ¿no? Es bien, bien interesante por ahí cómo vemos los consis de los trenes o ya en físico vemos por qué los trenes llevan cierto arreglo, cierta formación, los famosos colchones, etcétera. La norma 021 de comunicación y transportes, pues nos habla también de las disposiciones de compatibilidad y segregación de trenes que transportan materiales y o residuos peligrosos, el reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. En su artículo 94 nos habla de esta exigencia, ¿verdad? De que los carros porten los carteles, algunos productos y o materiales peligrosos requieren del estencilado del nombre del producto precisamente por el riesgo que presenta, ¿no? Sobre todo los tóxicos por inhalación, los corrosivos, algunos materiales que representan un riesgo o varios riesgos adicionales, ¿no? Como el que vemos en la imagen, un fluoruro de hidrógeno o un HF en solución, pues imagínense, ¿no?
el riesgo que representa ese tipo de productos. Bueno, también la NOM 021 de Comunicaciones y Transportes nos indica dónde vamos a encontrar precisamente esas disposiciones de segregación y compatibilidad. En la tablita número 1, pues podemos identificar los diferentes grupos y cómo podemos interactuar o formar, acomodar, si me permiten la expresión, la carga sin menoscabo de la seguridad. Sí, sobre todo también cumpliendo pues con la normatividad vigente. Por algo se nos pide, por algo se nos exige. De todos es bien sabido que la, mm, las políticas, las reglas de seguridad, dicen por ahí, se escriben con sangre, ¿verdad? Con la sangre de alguien más, porque ya pasó a lo mejor un hecho lamentable y entonces se corrigen por ahí las políticas, los procedimientos. Entonces, si están escritos es por algo, es porque ya pasó, ¿verdad? Entonces, pues nada más nos queda seguir precisamente esas recomendaciones y no esperar a vivir en carne propia los efectos de no seguir la recomendación. El punto número 5 nos habla de verificar la operación de las unidades que transporten materiales peligrosos, tanto por la parte ferroviaria como por la parte del autotransporte. Ya en la actualidad hay un buen número de plataformas eh, bastante poderosas que nos permiten seguir prácticamente en tiempo real la ubicación de los equipos. En el caso del autotransporte, no me dejará mentir, hasta la forma de manejo, la velocidad, si se frenó abruptamente, si ya lleva tanto tiempo parado en algún lugar, etcétera. Hasta el combustible, todo, 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 ¿no? En la parte ferroviaria, yo tengo entendido que cada vez se fortalece más la vigilancia de sus unidades, de sus trenes que transportan materiales peligrosos, desde cámaras de videovigilancia, tercerías que se dedican a la protección ferroviaria, em, el seguimiento de sus fletes, ya sea con lectores de tarjetas al lado de las vías. El año pasado también tuvimos la oportunidad de colaborar con un par de empresas para desarrollar por ahí proyectos para el seguimiento en tiempo real de sus unidades a través del sistema de posicionamiento global, ¿verdad? Y algunas otros parámetros que nos requerían. Entonces, un proyecto bastante novedoso, era una necesidad de nuestro cliente y afortunadamente pues se pudo hacer el desarrollo. Entonces, esto viene a nutrir precisamente pues este aspecto, ¿no? De verificar, de seguir, de vigilar la operación de esas unidades que transportan los materiales peligrosos. En el punto número 6 menciona la inspección de la infraestructura. ¿Sí? En el caso del autotransporte, bueno, pues a lo mejor no podemos hacer nada con respecto a las carreteras, ¿verdad? Pero sí podemos vigilar el estado de los vehículos. De ahí la necesidad de la inspección físico-mecánica antes de iniciar la jornada. En el caso de los ferrocarriles, ya escuchamos en el primer punto que hay mucha normativa enfocada precisamente a la inspección tanto de los equipos tractivos como de las unidades de arrastre. Entonces, este punto lo refuerza un poco más y adicionalmente para el caso de la infraestructura de vía, para el caso de la parte ferroviaria, pues aquí sí hay diferentes metodologías, diferentes sistemas y equipos que nos permiten robustecer esta seguridad en la vía del ferrocarril, ¿sí? Desde
detectores de puntos calientes al lado de vía, detectores de golpe por alguna rueda hacia el riel, entre muchos otros, ¿verdad? Entonces, se vuelve un sistema pues más redundante en términos de seguridad. No nada más vigilas, inspeccionas, cuidas de tu equipo tractivo, de tus unidades de arrastre, sino todavía cuidas la infraestructura, es decir, donde van a desplazarse esas unidades. Entonces, si se cierra todo el círculo virtuoso, al final de cuentas vamos a tener menor incidencia en ese tipo de eventos, ¿no? De igual manera, fíjense que la normativa también nos recomienda, en el caso específico del transporte ferroviario, nos dice que en su momento debemos de hacer uso de vehículos exploradores. ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones? Dice el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, su artículo 74, que los trenes que transporten sustancias, materiales o residuos peligrosos deberán ser supervisados por la empresa ferroviaria de conformidad con la norma que a tal efecto se expida. Bueno, este artículo cabe aquí y cabe en algunos otros, ¿verdad? Que ya platicamos, por ejemplo, en el del seguimiento de unidades que cargan ese tipo de productos. En el artículo 80 nos dice específicamente que bajo ciertas condiciones meteorológicas adversas, tales como lluvias intensas, niebla cerrada, lluvias muy fuertes, antes de iniciar la marcha de un tren que transporte materiales y o residuos peligrosos, deberá de asignarse un motor explorador que alerte sobre los posibles peligros que se puedan presentar en el recorrido. ¿Para qué? Bueno, simplemente para saber si kilómetros más adelante, pues no hay a lo mejor un deslave, o la vía se abrió, o a lo mejor una crecida de agua, pues se llevó el suelo o algún tramo de vía, ¿no? Entonces, son recomendaciones que debemos de considerar, ¿sale? Y bueno, muchas veces lo hemos visto, a lo mejor puede ser que hasta colaboradores del ferrocarril lo ejecuten, pero a lo mejor en ocasión no se sabe dónde está, ¿verdad? Bueno, pues sí está en la legislación vigente y aplicable. El punto número 8 dice, promover los procedimientos seguros de carga y descarga en las industrias y o terminales. Y aquí, por ejemplo, yo les nombro el folleto 34, el pamphlet 34 del Bureau of Explosives, del Buró de Explosivos de la Asociación Americana de Ferrocarriles. No es otra cosa más que un compendio de recomendaciones para poder desarrollar buenas prácticas, tanto durante la carga de las unidades como también la descarga. Es decir, de ahí nosotros podemos derivar inspecciones precarga y poscarga que nos ayuden a robustecer precisamente estas actividades. Eh, a lo largo de los años nos ha tocado escuchar o asesorar a industrias donde nos indican, oye, pues sabes qué, fíjate que me llegó la unidad vandalizada o la unidad no traía correcto, por ejemplo, no podía muestrear porque la válvula de muestreo venía en mal estado o una de las válvulas angulares venía inoperante. Cuando llegó aquí, la válvula de seguridad ya traía fuga y pues el problema me lo quedé yo. ¿Sale? Entonces, eh, ahí, pues, dentro de muchas otras recomendaciones, es aplicar inspecciones al ingreso precisamente de las unidades, obtener las evidencias suficientes y necesarias, inclusive hasta para poder rechazar una unidad o en su momento a lo mejor hacer la confronta con el proveedor y dice, oye, pues es que tú me vendiste tanto de producto y solamente llegó tanto, a lo mejor fue vandalizado en el camino o por una fuga, pues no me llegó completo. A lo mejor me estoy yendo al extremo, pero sí hemos escuchado en el transcurso de los años, pues
algunos detalles de este tipo, ¿no? Entonces, nunca está por demás. Aparte de que una inspección correcta para el ingreso a una terminal, pues te da esa tranquilidad de que estás manipulando una unidad segura. Y también cuando tú haces una inspección de salida, tienes toda la certeza y la seguridad de que esa unidad no va a causar algún problema durante su recorrido. Ajá, no va a causar a lo mejor una fuga en el caso de las unidades que salen cargadas de las terminales o de las industrias. O inclusive, pues también los remanentes, recuerden que la legislación no dice que una unidad que contiene remanente, pues se debe tratar con el mismo nivel de riesgo que una cargada, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos todavía ese riesgo. Entonces, las inspecciones de entrada y salida nos permiten tener esa certeza y las evidencias, sobre todo en caso hasta de un deslinde de responsabilidad. El punto número 9 nos habla de la integración de foros de capacitación y planes conjuntos de respuesta con industrias para la atención de emergencias. Durante muchos años, como empresa, nos ha tocado participar en trenes escuela, en simulacros, y es bien importante cuando viene la industria, vienen los ferrocarriles, vienen los transportistas, y en un mismo foro, eh, todos exponen precisamente a lo mejor desde las dudas, las preguntas, pero también algunos casos, ¿verdad? De estudio. Em, y créanme que es bien importante tener un acercamiento previo. No, digo, nadie quiere sufrir un accidente o estar inmerso en un accidente, ya sea por el autotransporte, por algún descarrilamiento, ¿no? Pero cuando se da el caso, pues es mejor conocer a todos los involucrados. Alguien decía hace muchos años, decía, imagínate que llegas a una fiesta, fuiste invitado a una fiesta, pero no conoces a nadie, se siente hasta incómodo, ¿verdad? Entonces, esos foros son bien importantes precisamente porque pues, cuando no hay de otra y tenemos que asistir a esos eventos, bueno, pero por lo menos los conocen, nos conocemos y sabemos con quién dirigirnos. El punto número 10 habla sobre la coordinación con autoridades, estableciendo acciones preventivas en emergencias y realización de simulacros, que está muy ligado a lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Desde los foros especializados, eh, últimamente hemos tenido la oportunidad de asistir a diferentes foros a los que amablemente nos han abierto las puertas, eh, la industria química, los parques industriales. Entonces, eso viene a fortalecer precisamente la sinergia en el extremo de que se llegue a dar una situación de este tipo, ¿no? Bueno, hablando específicamente de los programas de inspección, los preload y postload, precarga y postcarga, eh, voy a hablar un poquito a profundidad nada más en este tópico, porque es de suma importancia tanto para minimizar los riesgos o controlar los riesgos de un accidente, pero también de las fugas no derivadas de accidentes. Y esto tiene cumplimiento, tiene trazabilidad hacia la legislación vigente, tanto en la parte americana, el 49 SFR, el folleto 34 que habían ustedes hace ratito, como también las normas oficiales mexicanas, la 06 de la RTF, la 025 de comunicaciones y transportes. ¿Sí? Una non-accident release o una fuga no derivada de accidente nos dice el indicador, en este caso el indicador norteamericano, que más del 90% de las fugas no derivadas de accidente se pueden evitar mediante programas efectivos de aseguramiento e inspección de unidades, ¿sí? Inspecciones de entrada y salida.
De otra manera, pues prácticamente, digo, todas las empresas tienen sistemas o políticas de seguridad, pero nunca está de más, ¿verdad? Darle forma, darle fortalecimiento precisamente a través de una inspección que se pueda traducir, que se pueda plasmar en un checklist, como nos lo exige la legislación americana, donde pues esté o se palpe esa evidencia. Em, ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de una fuga no derivada de accidente? Porque podemos nosotros decir, pues es solamente, pues se escurrió tantito, se derramó, pues un poquito, un chorrito, ¿verdad? Luego hemos escuchado algunos términos, de esa magnitud, ¿no? Y dice, bueno, en realidad puedes tener efectos adversos, pues muy graves, ¿no? Desde que los trabajadores del ferrocarril al detectar precisamente una fuga, pues, se intoxiquen, o la población aledaña al sitio donde está a lo mejor el carro tanque o la tolva, si tenemos una fuga, pues también sufra daños, ¿no? Eso sin contar, por ejemplo, si es necesario cortar la unidad que está derramando para que el flete siga su camino, pues demoras del flete, mientras la unidad es asegurada, ¿verdad? Y atendida. Los recursos externos adicionales que se requerirán para la atención, respuesta, la posible contaminación tanto del medio ambiente como del mismo producto. Hay que recordar que hay productos que requieren una inocuidad fuerte, ¿sí? De altos niveles de inocuidad. Entonces, si el recipiente se llega a abrir, bueno, pues simplemente el producto se va a rechazar o se va a contaminar. Entonces, siempre es importante mantener estas políticas de seguridad, o bien, si es que no se tienen, pues es recomendable implementarlas, ¿no? De otra manera, pues estamos en riesgo de que esto no suceda. Y o lo que veíamos al inicio, ¿verdad? Los costos, ¿cuánto me cuesta una fuga no derivada de accidente con todo lo que atañe? No nada más el costo de atención inmediato, sino inclusive hasta el impacto medioambiental. Entonces, pues dijeran por ahí la frase un poquito trillada, pero muy cierta: siempre sale más barato prevenir que lamentar. ¿Vale? Las principales causas de fugas no derivadas de accidente, porque estoy hablando de este aspecto muy en particular, porque a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que es de lo que más adolece la industria que se dedica a la transportación de materiales peligrosos. Algunas, pues ya con sistemas ya muy fortalecidos, muy robustos. Otras tienen políticas de seguridad buenas, pero como tal, las fugas todavía les siguen haciendo mella, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estas principales causas? Principalmente el sobrellenado, ¿verdad? Pero también hemos detectado que muchas veces el personal de la industria o de las terminales en ocasiones, pues a lo mejor por las prisas, el cansancio, a lo mejor porque desconocen de ciertas partes de las unidades, pues llegan a presentar algunas deficiencias en el aseguramiento precisamente de esas unidades, desde empaques en mal estado, o bien no llevan no llevan empaque, no portan sus empaques de forma correcta. Algunos tapones que están sin aplicar en las válvulas mal cerradas. En el caso de los carrotanques, pues tapas entradas, hombre, mal aplicadas, mal cerradas, a lo mejor nomás le dieron ahí con la mano, no se tomaron a lo mejor el tiempo de darle con la herramienta, o a lo mejor le dieron despacito con la herramienta, ¿verdad? Pero acuérdese que también
Hay medidas de torque recomendadas dependiendo del tipo de accesorio y también incluye hasta el tipo de empaques, etcétera. Varias cosas que hay que tomar en consideración. ¿Sale? Tapones cachucha flojos o sueltos o faltantes. Nos han muchas veces, hace años sobre todo, ya últimamente ya es un poquito más raro verlo, pero antes nos tocaba ver fletes que les faltaban de cada 100 carros, les faltaban a 15, a 10, a 8, se habían vandalizado, habían cortado los tapones cachucha, ¿verdad? Entonces, bueno, palancas de las válvulas de descarga mal cerradas, o bien las válvulas de descarga con fuga, ya no cierran herméticamente. Eso entraría precisamente en los defectos del equipamiento de servicio, entre muchos otros, ¿verdad? Pero al final de cuentas, sí son la suma de todos esas causas, esos factores, pues le pegan directamente a la seguridad de las unidades que se usan para la transportación. ¿Ok? Y bueno, nada más aquí a modo de comentario, nosotros siempre realizamos un traje a la medida para cada proyecto, para cada necesidad de nuestros clientes y la idea pues es que el proyecto les cubra y eh, exceda inclusive pues esa necesidad, ¿no? No nada más lo que en el momento les está doliendo, sino a lo mejor ver un poquito al futuro. Les comparto unas fotos de inspecciones de nuestro personal, inspecciones precarga, postcarga en terminales, tanto en terminales, mejor dicho, como también en algunos puntos que ya tenemos contractuales con algunos de nuestros clientes dependiendo de ese traje a la medida, pues ya se desarrolla ese programa de inspección, se desarrollan los formatos de checklist, ¿sí? No son iguales para todos, vuelvo a repetir, es un traje a la medida y se cumple con la normatividad vigente, tanto con la normatividad norteamericana, por la parte aunque no crucen, ¿verdad?, hacia Estados Unidos, por parte de los ferrocarriles, por su adhesión a la R, tenemos que cumplir con esa parte y también con la legislación mexicana vigente. Y podemos ver en las imágenes, se determina si hay huella de derrame, si es nuevo, si es antiguo, si cumplen con los carteles de riesgo. En el caso de los ferrocarriles, pues si están los resortes, los tornillos de los valeros, el stencil que coincida el stencil de la válvula de descarga con la posición actual de la válvula de descarga, las bridas de montaje de la válvula, el tapón cachucha, si está bien apretado, si tiene empaque, si está aplicado, se va colgando, si está faltante, el estado de los serpentines, sobre todo son unidades que van a requerir que se atemperen llegando a su destino para que puedan ser descargadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de combustible pesado, de fenol fundido, en la parte baja del carro también se inspecciona la posición correcta del perno de seguridad, el pin de seguridad, que tenga su portasello, que tenga el sello de custodia. Generalmente también nosotros aplicamos sello de custodia, que no se detecte alguna huella de liqueo a través de las bridas de montura en la válvula de descarga inferior. En la parte superior, pues la existencia del empaque o de la junta de sello, el estado de esa junta, el apriete correcto sí, del equipo para el cierre. En el caso de los carrotanques, pues es la tapa entrada hombre, en los domos de válvulas estén bien cerradas las válvulas, bien aplicados los tapones, que los tapones tengan su teflón, sus cadenas. Si tiene válvula de alivio de vacío,
pues revisar el estado, si está operando, el domo, si tiene la cubierta, si tiene el pin de seguridad, si tiene el sello bien aplicado. Hace años era muy común que los sellos de custodia inclusive los encontrábamos en las cadenas, ¿verdad? De los pines, no en el portasello. A mí me tocó durante algunos años también formar parte de los equipos de inspección y veíamos pues muchas malas prácticas, ¿no? Entonces, este, se los comento con uso de razón. Igual la válvula de seguridad, que está en buenas condiciones, etcétera. Vuelvo a repetirles, es, es un traje a la medida. Y estas inspecciones son de mucha ayuda para robustecer la seguridad en las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos. Bueno, ¿qué se requiere para lograr un sistema de prevención robusto y confiable? Sobre todo, mucha capacitación, mucha capacitación. ¿Sí? No podemos implementar un sistema si no vamos a darle trazabilidad, si no lo vamos a refrescar, ¿sí? Si no lo vamos, es más, desde la implementación, no, no podemos esperar buenos resultados si no hay una implementación correcta, ¿sí? Y algo que hemos visto bastante bueno, sobre todo en el último par de años en la industria, es que se le está dando mucho interés a la parte de la capacitación. La industria ha volteado precisamente a esos análisis causa-raíz y de la determinación que muchos de los accidentes o cuasi accidentes pues se dan a veces por desconocimiento, a veces porque no hay una capacitación correcta o continua, o porque a lo mejor en algunos casos ante la rotación de personal, bueno, no se dio ese seguimiento, esa trazabilidad, ¿no? O sea, hay muchos escenarios, ¿no? Pero al final de cuentas, la capacitación es fundamental. Y en ese aspecto, también quiero comentarles que nosotros como este, prestadores de servicios, todas nuestras capacitaciones son tipo taller, ¿verdad? Son teórico-prácticas, pero sobre todo es capacitación del mundo real, ¿verdad? No es capacitación de libro. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? A lo mejor esto es algo que a muchos no quieren imaginarse en ese escenario, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si falla todo lo que ya vimos? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer si algo falla? Bueno, pues finalmente el grupo Environtex, ESCA, Environmental Service de México, pues siempre los acompañamos, ¿verdad? Tenemos especialistas con formación dentro y fuera del país, casi 20 años en el mercado mexicano, más de 25,000 proyectos realizados, más de 200 colaboradores, más de 500 clientes, más de 2,000 emergencias químicas atendidas solamente en México, cumplimiento normativo, tanto con la legislación vigente mexicana, americana, y contamos actualmente con un sistema de aseguramiento de la calidad, independientemente del que nos exige la parte ferroviaria para el mantenimiento de equipos. ¿Ok? Bueno, pues algunos ejemplos, ¿verdad? De accidentes donde pues nuestros clientes nos han dado la confianza y la oportunidad de acompañarlos, de apoyarlos siempre, todos, cada uno de ellos con buenos resultados. Y pues esa es parte del trabajo diario que desarrollamos precisamente día a día en sinergia con, con todos y cada uno de ustedes, de nuestros clientes. La idea es siempre mejorar, siempre desarrollar nuestras actividades bajo altos estándares, no nada más de seguridad, sino también de calidad, cuidando sobre todo y manteniendo preponderantemente los intereses de nuestros clientes. Bueno, eh,
Ya se los mencionaba al inicio de la capacitación, solamente en seguimiento precisamente con este hecho de qué vamos a hacer si falla todo eso que ya, de lo que ya platicamos, qué vamos a hacer. Bueno, pues definitivamente se detonará una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Ya se los comentaba yo, pues es una situación anormal e inesperada que representa un riesgo para el medio ambiente, un riesgo para la sociedad, para el público, para su propiedad. Dice por ahí el concepto del reglamento de materiales peligrosos. Las categorías de las emergencias, ¿verdad? Una emergencia nivel uno o una emergencia baja, pues es aquella que puede ser atendida con los recursos propios del transportista. ¿Sale? Y si acaso, pues requerirá algún apoyo de información del expedidor o del destinatario. Una emergencia media o de nivel 2 dice que se van a usar los recursos del transportista y también los recursos probablemente del expedidor o del destinatario, pero adicionalmente lo que marca este nivel es que el riesgo para la población y su entorno ya es latente, ¿sí? Ya hay un riesgo para la población. Y la emergencia alta o de nivel 3 dice que para hacerle frente a esa emergencia vamos a hacer uso de los recursos del transportista más el expedidor, el destinatario y también vamos a solicitar apoyo de las autoridades en sus diferentes niveles, ¿sí? Bajo este parámetro, bueno, pues se da por hecho que el riesgo a la población, el riesgo al medio ambiente pues ya es palpable, ya es un hecho y va a requerir, ese es el punto que caracteriza a esta emergencia, que se va a requerir de evacuación de la zona de riesgo. Entonces, nos ha tocado participar a lo largo de los años en algunas emergencias de este tipo, y son movilizaciones bastante fuertes. Algunas de las características y o generalidades de los planes de respuesta a emergencias de ESCA, de Grupo Environtex. Primeramente, proteger la vida, la salud, medio ambiente y la propiedad de nuestros clientes, la notificación inmediata y apropiada de la emergencia, coordinar todos los recursos, tanto los que se van a necesitar en el momento, como de los recursos futuros a requerirse. Evaluación de las posibles afectaciones. Una emergencia es un evento muy dinámico. Hay factores modificadores de lugar, de tiempo, de clima, la misma velocidad de viento, la dirección del viento, la temperatura, van exigiendo ese dinamismo. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con la evaluación. De hecho, por ahí tenemos un programa de capacitación que es el protocolo DECIDE, donde habla, o mejor dicho, se enfoca precisamente en estos análisis de riesgo. La atención de la emergencia, provisión de los recursos, la comunicación es fundamental. Nosotros tenemos el compromiso de estar en comunicación constante y permanente con nuestros clientes y todos los involucrados. Y finalmente, el principal objetivo pues es cuidar de nuestros clientes que nos hacen el favor de darnos su confianza. Hola a todos, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna novedad. Gracias por su apoyo.